Hola, me llamo Enrique Arriola, soy el responsable de la unidad de memoria de Fundación Matía, soy geriatra y me han pedido que hable sobre las consecuencias del aislamiento y la soledad en personas con demencia avanzada en relación con lo que ha ido ocurriendo con los aislamientos secundarios a la pandemia por COVID y la situación que han padecido estas personas en residencias de personas mayores. Bien, antes de comenzar me gustaría hacer un panorama sobre de lo que vamos a hablar. Primero, de quién estamos hablando y de qué estamos hablando. De lo que sabemos que es bueno para estas personas y de las consecuencias genéricas que provoca la soledad. Bien, cuando hablamos de personas mayores ingresadas en residencias, tenemos que situar el foco en que se trata, en su inmensa mayoría, como vamos a ver, de personas mayores, muy mayores, y para ello lo que he hecho ha sido desarrollar el perfil de usuario en la actualidad de un centro gerontológico. Normalmente se va a tratar de una mujer viuda, mayor de 84 años, y con un deterioro cognitivo y funcional avanzado, es decir, con un FAS por encima de 6, y podríamos hablar de una esperanza de vida entre 0 y 3 años. ¿Siempre ha ocurrido esto? No, vamos a ver. En el año 95, que fue cuando hicimos el primer trabajo con la Escuela Universitaria de Asistentes Sociales, la- el volumen de personas mayores con demencia en el año 95 era del 26%. Pero vemos cómo, según han ido pasando los años, como podemos comprobar aquí en el año 2000, 2006, 2007, el volumen de personas mayores en relación con el total ha ido aumentando de una forma muy importante. Y de hecho, tenemos que considerar que en el año 2021 el 80% de las personas padecen una demencia avanzada. Es decir, cuando hablamos de aislamiento en residencias de mayores, estamos hablando de personas con un deterioro cognitivo avanzado y con una dependencia importante. Además de eso, tendríamos que adelantar que, ¿qué definimos por una demencia avanzada? Bueno, pues una demencia avanzada se trata de una persona que se encuentra en la Global Deterioration Scale de Reisberg entre el 6 y el 7, es decir, ya existen unas dificultades básicas de dependencia en las que el paciente ya empieza a tener dificultades para vestirse, para hacerse el baño, etcétera, etcétera. Y si vamos a otro tipo de estadiaje de enfermedad, que es el Clinical Dementia Rating de Hughes, pues diríamos que se trata de un CDR3, en el cual hay una grave pérdida de memoria, solamente hay una orientación en relación con personas, requieren mucha ayuda ya para el cuidado personal. Hacernos una idea de que se trata de personas demenciadas graves y con grave deterioro de su situación funcional. ¿Estas personas qué esperanza de vida tienen? Porque claro, cuando decidimos que hay que aislarlas, no es lo mismo tener una esperanza de vida de 40 años que tener una esperanza de vida de 2 años y tenerles, vamos a llamar, encerrados o confinados o en situación de reducción de movilidad durante tiempo. Se trata de personas con una esperanza de vida, vamos a llamar, corta. Bien, este es un estudio de revisión donde, dependiendo del tipo de demencia que tiene el paciente, sea una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de corpus de Levy, etcétera, o la situación de demencia leve, moderada o grave, se ve que esa esperanza de vida varía. Se trata de un estudio de revisión de 42 artículos y que reúne pues, a casi más de 11.000 pacientes. Bien, cuando hablamos de deterioro cognitivo grave estaríamos hablando de esta franja de edad, en la que este color rojo más pálido, serían los años de vida perdidos secundarios a la enfermedad. Aquí sería este punto el de diagnóstico de la enfermedad y esta es la esperanza de vida del paciente. Bien, visto que esto está entre 96 y 100 años, vemos que pues, son alrededor de 2 años la esperanza de vida de aquellas personas que tienen un deterioro cognitivo avanzado. Revisando otros trabajos, este es un trabajo realizado en Estados Unidos
en el cual, pues bueno, se hace un seguimiento de 2.566 pacientes con una edad media de 78 años diagnosticados, en principio con una demencia, y lo que vemos que el riesgo de exceso de mortalidad una vez hecho el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en aquellas personas que son con una media de 3,8 años, es lo que viven, pero dependiendo de la edad, si el paciente es diagnosticado entre los 75 y los 84, tiene una esperanza de vida de 2,77 años, 3 años, y si es por encima de esa edad, pues bueno, pues llega pues alrededor pues de pues bueno, casi 4 años. ¿De acuerdo? Va. ¿Por qué se produce en caso de infección por COVID, un aumento de la prevalencia de enfermedad en estas personas, en estas personas que padecen demencia dentro de la residencia? Bueno, pues entre muchas causas es que no tienen una capacidad para evaluar riesgos, es decir, hay una dificultad para mantener las distancias de seguridad, hay una dificultad para realizar pruebas de cribaje de calidad, con lo cual los falsos negativos y los falsos positivos, pues bueno, son más frecuentes. Hay dificultad de mantener la mascarilla por periodos prolongados, hay una falta de adherencia a las medidas preventivas, no entienden, no comprenden las medidas que se les ponen y la nosognosia que muchos de ellos padecen dificultan todo esto. Y por otra parte, son personas que necesitan cuidados. Y el propio cuidado, es decir, el contacto físico que se necesita, pues bueno, para hacer la higiene, el vestido, la marcha asistida, etcétera, se ha convertido en un factor, en un vector de infección, porque, pues bueno, pues es que el mismo cuidado se convierte en un vector por la necesidad de cuidar y tratar, pues muchas veces a varios usuarios de forma alternativa. ¿Y por qué, además de padecer más fácil, contagiarse más fácil, la mortalidad es más alta? Pues por varias causas. Por la inespecificidad de la expresión de la enfermedad, por dificultad del paciente para expresarse y transmitir la información, por la falta de cooperación en los cuidados. Aquellos que tienen trastornos de conducta tienen formas más graves de enfermedad. La demencia avanzada se va asociada con un síndrome de fragilidad en muchos casos. Las personas que son viejas, muy viejas, su reserva biológica y su capacidad de encadenar complicaciones aumenta, padecen multimorbilidad y muy susceptible de empeorar. Y por otra parte, pues bueno, muchos de los fármacos que utilizamos para tranquilizar o reducir trastornos de conducta en estos pacientes provocan un aumento del riesgo de padecer enfermedades respiratorias. ¿Y qué es lo que sabemos que es bueno para estas pacientes? Pues bueno, lo que sabemos es que la actividad física es algo que ayuda a estas personas y que mantiene y mejora la funcionalidad y provoca mejoras a nivel cognitivo. Y por otra parte, la relación social, la vida social participativa, lo que hace es promover sentimientos positivos y de calidad de vida. Es decir, eh, el ejercicio físico y la vida social, de alguna forma, mejoran tanto la situación física y psíquica de estas personas, con lo cual mejoran mucho su calidad de vida. Bien. ¿Y cuáles son las consecuencias genéricas que produce la soledad? Llegados a este punto, quisiera que deberíamos diferenciar entre soledad y sentirse solo. ¿eh? Y por otra parte, el aislamiento social, que es una situación obligada desde el exterior. Tanto estar solo como sentirse solo son cosas muy diferentes. El aislamiento social viene impuesto. ¿eh? ¿Y qué es lo que provoca el aislamiento social en estas personas y en general? Bien, este es un artículo que habla sobre un grupo de especialistas que hicieron un estudio sobre las consecuencias que produce el aislamiento en estas personas y como aviso a que aquellos proveedores de servicio las tuviesen en cuenta en la programación
de sus programas de intervención. Y lo que vieron es que, bueno, que el aislamiento social provoca deterioro funcional, deterioro cognitivo, provoca un aumento de los trastornos de ansiedad y depresión, hay un empeoramiento de los problemas de conducta, hay una elevación de presión arterial y aumento del riesgo de cardiopatías, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y, por otra parte, es un factor independiente para todas las causas de mortalidad. Los trastornos de conducta están asociados a una peor evolución, tanto funcional como cognitiva, de los pacientes con demencia. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues cuando se desencadenó la pandemia y se vio los riesgos que se estaban padeciendo por este problema, pues bueno, se confinó a todo el mundo, pero se confinó en sus habitaciones a estas personas en esta situación que hemos dicho, tanto cognitiva como funcional. Se les confinó en sus habitaciones y estuvieron aisladas durante tiempos, en ocasiones, poco determinados. Es decir, se tomaron una serie de medidas de una compleja explicación ética e incluso ilegales, es decir, no estábamos preparados ni material ni jurídicamente y tampoco estábamos organizados para afrontar una pandemia. Bien, hay informes, tanto desde Amnistía Internacional, en la que, pues bueno, se denuncia la falta de protección del personal, que no tenía equipos de protección individual. Había una escasez de recursos, una mínima asistencia médico-sanitaria durante la pandemia. Hubo una exclusión y discriminación a la derivación hospitalaria por parte de los mayores en residencias y se produjo el aislamiento de los residentes con sus consecuencias. Hay otros artículos, como también el de Médicos Sin Fronteras, en el que se denuncia el inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias durante la COVID-19 en toda España. Bien, ¿qué querríamos decir con esto del confinamiento? ¿Qué es lo que fue? Pues bueno, pues la cuarentena pandémica fue como un síndrome de privación, es decir, de una falta de estimulación de estas personas en un contexto de intervencionismo institucional diatrógeno. Es decir, la intervención empeoró la situación de estas personas, aunque sí les salvó la vida. Y esto es algo que tendremos también que discutir si la vida de estas personas en la situación en la que están y la poca esperanza de vida que tienen sería algo explicable y aceptable frente a ese tipo de medidas. ¿Qué supuso? Bueno, pues el aislamiento supuso un cambio de rutinas, una pérdida de sistemas de apoyo habituales, los familiares, la pérdida del soporte emocional por parte de la familia, la soledad, el distanciamiento social, la pérdida de los progresos de rehabilitación y psicoestimulación, la pérdida de todas las medidas de socialización, la limitación del uso de estrategias de intervención e interacción, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en el domicilio? Bien, este es un trabajo de consulta a cuidadores después del confinamiento entre los meses de marzo y mayo en 60 pacientes con 74 años de edad. Y lo que se vio que en ese plazo de tiempo, en el 60% de los casos se produjo un deterioro cognitivo, en un 20% se precisó atención de emergencia y en el 21% se tuvieron que hacer cambios de carácter farmacológico. Y lo que se vio que es que hubo una reducción de la atención, un aumento de la ansiedad, del trastorno depresivo, un aumento de la agitación, una reducción del apetito y un aumento de las caídas. Bien. Cuando hablamos de los pacientes mayores, estamos hablando de este porcentaje, que son los que están en el CDR3, dentro de la tarta que está en pantalla. Aquí tenemos otro trabajo, de seguimiento durante los 2 años de confinamiento, en el que el perfil de usuarios, como podemos ver, pues bueno, el que nos interesaría sería el CDR3, que correspondería al 33% de la muestra. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, pues en este plazo de tiempo se vio un empeoramiento de la ansiedad, un empeoramiento del insomnio. Aquí vemos, dependiendo del CDR 1, 2 o 3,
cuál es la situación y vemos que hay un 23% de empeoramiento, los pacientes un 20%, de insomnio, de depresión, de trastornos de la marcha, de un incremento de dosis de antipsicóticos, de benzodiazepinas, de hipnóticos, de antidepresivos. En CDR3, que es de lo que estamos hablando. Sin embargo, tengo que decir de que podemos comprobar también que en aquellos CDR1 y CDR2 las necesidades y los cambios son más importantes que en CDR3. Pero bueno, como estamos hablando del CDR3, que es la tipología de usuario más frecuente en residencias de mayores, nos vamos a centrar en esa franja de edad. Bueno, en esta diapositiva se ve 3/4 de lo mismo. Estamos en el CDR3 y bueno, aquí está el aumento de la ansiedad en este porcentaje, aquí el aumento, el empeoramiento del insomnio, aquí el aumento de la depresión, pero sin embargo, tanto en CDR1 y CDR2 vemos cómo los porcentajes son todavía mayores, aunque de ello no vamos a hablar. Vale. Bien, este es un trabajo de la unidad de memoria del Policlínico Humberto I de la Universidad de Roma, en la cual, pues bueno, pues hay un seguimiento telefónico de lo ocurrido en sus pacientes con deterioro cognitivo y lo que vemos es de que aquellos que ya tienen una demencia, hace una diferencia entre demencia y deterioro cognitivo ligero, está el MCI, Mind Cognitive Impairment, en el cual se ve que hay un empeoramiento cognitivo en el 35% de las personas con demencia, ha habido un deterioro funcional casi en el 20%, ha habido un empeoramiento de los trastornos de conducta casi en el 60% y que aumenta de una forma importante el estrés del cuidador. Bien. Aquí está diferenciado entre los cambios a nivel de cognición, a nivel de situación funcional y dependencia y el aumento de los trastornos de conducta con los empeoramientos pues tanto de apatía, de irritabilidad, etcétera. Como podemos comprobar, el aumento es muy importante. Bien. Por otra parte, bueno, tenemos este otro estudio en el que, pues bueno, se trata de un estudio observacional con entrevistas a casi 5.000 cuidadores, en el que estudian qué es lo que ocurre, cómo estaban las cosas antes y después de la pandemia. Y lo que se ve es que en las personas que se ha hecho el seguimiento existe un empeoramiento de los trastornos de conducta en estos porcentajes y en estos ítems, y que la aparición de nuevos trastornos de conducta, es decir, en personas que no lo tenían, viene en esta otra columna. Como podemos ver, ha habido un empeoramiento de la apatía, de la ansiedad, de la depresión, de los trastornos del sueño, de irritabilidad, de agitación, etc. Es decir, ha habido un aumento importante de los trastornos de conducta. Esto desglosado por el CDR, nos tendríamos que fijar en las barras azules, estos son la aparición que tiene aparición o empeoramiento de los trastornos de conducta en todos los ítems que vienen aquí atrás. Como puedo ver, la irritabilidad, la agitación y los trastornos del sueño son muy importantes en estos pacientes. Bien, esto es 3/4 de lo mismo, no vamos a insistir. Bien, pero ¿qué ocurrió en los centros gerontológicos? Porque lo que ha ocurrido, todo lo que hemos hablado, estamos hablando de personas que estaban viviendo en su domicilio, vivían, todavía no eran personas que habían ingresado. Y para ver el grado de cumplimiento de los objetivos de los centros gerontológicos, pues vamos a hablar de cuál es la definición de estos centros gerontológicos. Es decir, son centros destinados a servir de vivienda habitual o permanente y, en su caso temporal, a personas mayores en situación de dependencia en grados 2 y 3 y excepcionalmente en grado 1 que no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades en su entorno habitual o en alternativas de alojamiento de carácter más ligero, por requerir apoyos de mayor intensidad, ofreciéndose en estos centros una atención integral y continua. Son centros de alta intensidad que garantizan la presencia permanente 24 horas al día de personal cuidado, la prestación de un servicio médico y de enfermería, el apoyo de un equipo multidisciplinar de profesionales con los perfiles idóneos para la prestación de una atención integral orientada al bienestar físico, psicológico y social.
Bueno, los objetivos serían garantizar los cuidados y la asistencia, las personas mantengan o desarrollen con el apoyo necesario actividades orientadas a mantener sus relaciones en el entorno comunitario y que mantengan o amplíen las relaciones con la familia, con otras personas y favorecer su sentimiento de seguridad. Bien, todas estas sensaciones en una situación de soledad, deterioro cognitivo y encerrado en una habitación, seguramente no sea la situación idónea para garantizar este tipo de, de objetivos. Bien, estos son los trastornos de conducta que se han visto en personas mayores durante el COVID-2 y bueno, pues podemos ver pues bueno, cómo pues bueno, tanto la apatía, la ansiedad, la agitación motora, etcétera, pues bueno, empeoran mucho. Es repetir un poco lo mismo que lo que ha ocurrido en los domicilios. Y bueno, este es un estudio, no es en personas, es en ratones, y lo que se ha visto es que el aislamiento, haciendo investigación translacional, de cómo el aislamiento social provoca atrofias en el hipocampo importantes por una parte, y por otra parte pues hacen aumentar la conducta motora en estos ratones, pero bueno, lo que nos importa es la atrofia hipocampal por falta de estimulación. Bien, en este contexto, así se expresaba el gobierno de Ontario en junio del 2020. Dice así: el aislamiento forzado de las personas mayores, la prohibición de las visitas de los miembros de la familia y la atención negligente e inadecuada que se les brinda desdibuja los límites entre los cuidados duraderos y el encarcelamiento. Se nos informa que muchos residentes en residencias de cuidados de larga duración han estado confinados en sus habitaciones durante más de 80 días consecutivos. Estas personas mayores sufren soledad, depresión, ansiedad, negligencia, falta de exposición al aire libre y de ejercicio físico, falta de interacción cariñosa con la familia y pérdida de dignidad. Están sufriendo una profunda y continua violación de sus derechos constitucionales a la vida, a la libertad y la seguridad de la persona, protegidos por etcétera, tales leyes, etcétera. Y habla de que estas infracciones son inexcusables, injustificables e inhumanas. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para marcar una diferencia entre esto que está ocurriendo? Bien, lo que sí hemos visto es que el aislamiento social es desproporcionadamente impactante en este grupo de población en relación con otros colectivos afectados y que tendríamos que cambiar, cambiar un poco el punto de mira en relación al concepto de cantidad de vida por el de calidad de vida. Es decir, que eh, el de estar o existir simplemente no es el de vivir. Y por otra parte, en la mayoría de los estudios de planificación avanzada de enfermedad en personas mayores, el 92% priorizan el confort a nivel de la vida, por lo que debe ser un objetivo relevante en el cuidado. Este es un estudio realizado por Actuar COVID, una asociación madrileña, que expone en este trabajo, que indico aquí arriba, pues bueno, algunas conclusiones y algunos comentarios que yo he sacado de aquí, ¿no? Y dice que la pandemia debería servir para acabar con el actual modelo residencial y establecer un sistema de cuidados de larga duración centrado en las necesidades de las personas, que por otra parte se debería permitir las visitas esenciales que dan significado a la vida de las personas mayores y les ayudan a mantener su bienestar, y cuestionan si los efectos de la restricción de visitas son más perjudiciales para la salud de los mayores que la posible reducción de riesgo por la infección por COVID. Y que, en ausencia de inspecciones del Estado rigurosas, continuas y sin aviso previo, es imposible conocer lo que está ocurriendo en las residencias. Y por otra parte, la Organización Mundial de la Salud establece como esencial el derecho del paciente a recibir visitas. Creo que esto es algo que tendremos que corregir o pensar en corregir. Tanto es así que Alzheimer Europa y Atención Centrada en la Persona hablan de tener un mejor conocimiento de los usuarios
y de conocer sus preferencias, y en ese contexto deberíamos conocer sus datos personales, la información cultural, sus pasatiempos, intereses, prácticas espirituales, patrones típicos de comportamiento, capacidades residuales y situaciones que calman o alteran el comportamiento de estas personas. Bien, estos son algunas de las actividades que promueven y que han podido y que se ha visto que son útiles en centros de larga duración, y hablan, pues bueno, de audiovídeos, de conferencias con las familias, ejercicio físico, música, terapia con muñecas y entrenamiento en relajación. Bien. Otras propuestas. Bien, a mí me parece que una de las opciones para manejar la situación, si vuelve a repetirse, sería la creación de unidades burbuja. Ya sé que esto requiere cambios arquitectónicos, pero habrá que pensar en ellos. Unidades burbuja entre 4 y 10 personas por afinidad, sexo, amistad, eh, que haya EPIs para todos y que no haya tantos cambios en el personal cuidado. Y por otra parte, se podían añadir audios de música y de la familia, de los nietos, etcétera, visitas virtuales para interactuar con la familia, salidas terapéuticas al parque, cuentacuentos, vídeos de la familia, actividades grupales, la misa, el rosario, tamborradas, programación de marchas individuales. Y como conclusión, diría ¿qué debemos hacer? ¿O vamos a hacer lo mismo si vuelve a ocurrir la misma situación? Bien, yo pienso que tenemos que hacer una reflexión e incluso también hacer un mea culpa en el trato que hemos dado a las personas mayores en residencias, que son la tipología de usuario que he dicho, es decir, son las más sensibles a los efectos secundarios de este tipo de situación de soledad y de aislamiento forzado. Bien, la primera sería que la pandemia debe servir para acabar con el actual modelo residencial y establecer un sistema de cuidados de larga duración centrado en las necesidades de las personas. 2. Priorizar las visitas protegidas, permitiendo visitas esenciales que dan significado a la vida de las personas mayores y las ayudan a mantener su bienestar tanto físico como emocional. Por ejemplo, contactos al aire libre o en salas con autoesterilización. Reorganizar los centros gerontológicos mediante su sectorización en comunidades burbuja y unidades de convivencia entre 9 y 10 plazas con personal estable. Aumentar los videocontactos. Plantear flexibilidad en el aislamiento en situaciones de enfermedad avanzada. Tener en cuenta las preferencias y las voluntades anticipadas de las personas. Tener presente cuál es la misión de los centros gerontológicos expuestos en su definición en unas diapositivas previas. Priorizar la calidad de vida frente a la cantidad de vida. Asegurar que los dispensadores de cuidados posean las habilidades necesarias, los elementos de protección suficientes y la situación biológica que impida la iatrogenia inducida por el cuidado. Cuando hablo de la situación biológica, básicamente estoy hablando de que este personal debería estar vacunado frente a la enfermedad. Vale. Y por otra parte, y por último, asegurar la atención paliativa y que los moribundos no mueran en soledad, es decir, solos en una habitación. ¿Eh? Eso que la atención paliativa durante el COVID disminuyó de una forma importante en residencias y en otros recursos. ¿Cuál sería el modelo residencial próximo a lo ideal? Bien, yo con esto quiero de alguna forma recomendar este trabajo de revisión internacional hecho por dos compañeras, se llama Maite Sancho y Teresa Martínez, que todos conocemos y que, bueno, después de leer el documento, que tiene 90 páginas o 120, no recuerdo ahora, pues bueno, yo me hice una idea sobre cómo debería ser un centro de estos. Y el modelo residencial debía ser un modelo de atención centrada en la persona, con un tamaño, llamándolo por unos 45 personas o plazas en unidades de convivencia entre 9 y 10 usuarios. Debía haber un ambiente hogareño,
con actividades significativas y respeto a los derechos humanos, cerca de entornos comunitarios participativos y contactos intergeneracionales, es decir, con los voluntarios del barrio, proyectos de actividades desde la universidad, desde los colegios, etc. Se trata de una institución abierta a entornos protegidos que reduzcan la sensación de encierro en aras a la seguridad, que compartan espacios y vida social con actividades compartidas con el exterior, es decir, comidas, fiestas, cumpleaños, biblioteca, teatro, patio multiuso para el barrio, actividades para niños, sala de bricolaje, sociedad gastronómica, guardería, bar, odontólogo, animales de compañía, etcétera, etcétera, peluquería, tal. Y por otra parte, las inspecciones repetitivas sobre indicadores de calidad asistencial, programas, ratios, infraestructuras, proyectos de mejora, flexibilidad organizativa y con la publicación de los resultados cara a que haya una transparencia con el resto de la comunidad. Bien, y con esto pues he acabado y lo que sí os pediría a todos que deberíamos reflexionar un poco sobre cómo hemos tratado a estas personas mayores. Si es que se vuelve a repetir esta situación, ¿vamos a volver a hacerlo? ¿O vamos a hacer una relectura? ¿Vamos a darle una vuelta a todo esto? ¿Y vamos a actuar de un modo diferente? ¿O vamos a hacer lo mismo otra vez? Os pediría eh, que le dieseis una vuelta. Muchas gracias por escuchar y adiós a todos.